Hermanos, estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Hermanos, mi nombre para algunos que no me conocen, soy el pastor José Ibarra, su servidor aquí en Crosswinds Español. Le damos gracias al Señor. Hemos cumplido ya un año aniversario, amén, y le damos gracias al Señor por eso. Le damos gracias al Señor que Él ha estado con nosotros, Él nos ha ayudado hasta aquí, el Señor ha estado con nosotros y le damos gracias al Señor en este día, amén. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que está con nosotros, los que han estado aquí por años, o no por años, pero por tiempo, meses, y hermanos, poquito rápidamente solo quería decirle, el pastor Pete ha estado aquí en este local, el pastor Pete, la iglesia de habla inglés, por 15 años han estado dándole y luego la comunidad de repente comienza a cambiar a su alrededor. Y en este local, en este edificio, a 2 millas de este edificio, a 2 millas de distancia, hay 27,000 hispanos en esta área. Entonces, que si hay trabajo que hacer, hay trabajo que hacer. Amén. Entonces, le doy gracias al Señor por el pastor Pete, por su amor sobre la iglesia hispana, la gente hispana, para poder alcanzar estas almas que necesitan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, hermanos, sin tomar más tiempo, vamos a entrar porque tenemos bastantes cosas que hacer y lograr hacer. Entonces vamos a entrar directamente a la palabra del Señor en este día. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por todo lo que, Señor, tú nos has brindado. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, mereces toda la honra y gloria. Señor, te damos gracias porque, Señor, hemos pedido que tú, Señor, seas el centro de todo lo que hacemos. Como Crosswinds y como Crosswinds Español, somos una iglesia, una familia. Te damos gracias, Señor, que celebramos este día. Y en este día con mis hermanos juntos, Señor, te damos a ti toda la honra y gloria. Ahora, Señor, bendice este tiempo donde, Señor, entramos a tu palabra para darte a ti toda la honra y gloria en todo lo que hacemos. A ti, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, estamos en una serie de mensajes. La semana pasada habíamos aprendido sobre el poder de la palabra profética. Amén. Entonces repasamos algunos puntos de la profecía de Jesús. ¿Y sabía usted que hay 356 profecías cumplidas en Jesucristo? ¿Sabe que las verdades que se encuentran en la palabra de Dios sobre el futuro de este mundo en el que vivimos nos dan una gran tranquilidad de esta frase que voy a decir? Y la frase es esta: Dios lo tiene todo bajo control. Lo digo otra vez porque creo que 2 personas solo me escucharon. Hay una gran tranquilidad cuando abrimos la palabra del Señor, cuando escuchamos de las profecías que se han cumplido y cuando vemos lo grande que es nuestro Dios. Hay una gran tranquilidad de que Dios lo tiene todo bajo control. Diga conmigo, Dios lo tiene todo bajo control. Dios lo tiene todo bajo control. Amén. Amén. El plan de Dios para nuestras vidas es más grande que nuestro plan. Es súper más grande que el plan. Porque cuando nosotros planeamos algunas cosas, a veces no funcionan. Y si funcionan, van a ser por un ratito. Pero cuando Dios hace su plan, cuando Dios hace todo bajo su control, todo funciona para un bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él quiere que lleguemos más alto, que caminemos más rápido, que logremos cosas más grandes de lo que podemos nosotros imaginarnos. Si terminamos la carrera fuerte, en fortaleza, es importante que comprendemos que sobre
salgamos en los dones espirituales. Entonces vamos entrando a la palabra del Señor en este día. Y voy a hacer que lean un poco Hechos capítulo 8, versículos 1 al 19. Amén. Que nos dice en este día. Y lean la pantalla, o si tiene su Biblia, o si tiene su tableta, teléfono, smartphone, lo que sea, usted puede leer la palabra del Señor en este día, pero en la pantalla la tenemos también. Y dice, y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa a casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y Felipe bajó a una ciudad de Samaria, y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tantos hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrando de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes que yo les imponga las manos recibirán el Espíritu Santo. Amén. También tenemos en este día esta escritura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Vaya conmigo ahí y vea en la pantalla también. Capítulo 12 nos dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos, pero eso les advirtió que nadie que esté hablando por el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos se les da el espíritu de palabra de sabiduría, a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Amén. La palabra profética y el don de la sabiduría van de la mano. Amén.
Aquí en Crosswinds nosotros creemos que a Dios le encanta hablar con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Que Dios habla a nuestras vidas, que Dios habla a nuestras vidas, y Él quiere que su iglesia sea fortalecida a través de la edificación y la exhortación y el consuelo, para que podamos madurar en nuestra relación con Dios. Nosotros queremos tener esa relación con Dios y queremos madurar. ¿Cuántos se quieren quedar como los niños y que le den como le damos a los niños? Que cuando ya estamos de edad, yo no voy a decir mi edad, pero ya estamos de una edad mayor. Tengo 53 años. Pero si mi esposa dice, ya está la cena, mi amor, y me da una lata así de Gerber, le voy a decir, estás equivocada. No, queremos madurar en las cosas del Señor, ¿sí o no? Queremos las cosas mayores que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces nuestra relación tiene que ser con el Señor. Entonces anhelamos esas cosas con el Señor. Queremos madurar en nuestra relación con Dios. Estas palabras no son la palabra autoritativa de Dios, sino que son la interpretación humana de la revelación que se recibió y debe ser probada con las Escrituras. Cada vez que recibimos algo del Señor o una palabra del Señor, tenemos que tener esa prueba, y esa prueba viene ¿de dónde? De la palabra del Señor. Amén. Entonces ahora los dones del Espíritu son complementarios a la palabra de Dios y no están destinados a reemplazar la palabra de Dios. ¿Me escuchó lo que dije? Los dones del Espíritu son complementarios a la palabra de Dios y no son o no están destinados a reemplazar la palabra de Dios. Afortunadamente tenemos pautas bíblicas que nos enseñan a hacer las cosas de manera respetable y en orden. Aquí es donde entra el don de la sabiduría. El don de la sabiduría nos ayuda a saber qué hacer para que podamos tomar la decisión correcta sobre reaccionar o actuar. Vamos a entrar a nuestras notas. Hoy día usted recibió notas, y aquí en Crosswinds nos gusta también dar nota para que podamos apuntar y no solamente escuchar, sino escribir y apuntar para poder aprender aún más. Amén. Entonces el punto, vamos a ver cómo este es un tema profundo y no podemos cubrirlo todo en un solo sermón, sino se hacen varios. Pero hoy vamos a tocar 4 tipos de sabiduría. 4 tipos de sabiduría. Número 1, sabiduría humana natural. Sabiduría humana natural es conocimiento natural aplicado. La sabiduría del hombre es necia para Dios y en algún momento es un obstáculo. Ahora déjeme darle una ilustración de esto. Hay ejemplos divertidos que usted puede saber. Por ejemplo, nunca vaya a confiar que su perro le cuide su comida. Amén. Si usted deja que su perro cuida su comida, usted cuando regrese ya no va a ver nada, el plato limpio, porque se lo lavó. Amén. O tenemos también de la misma manera como cuando tu jefe le pregunta, voy a usar la palabra, ¿me veo estúpido? Que no le vaya a responder, por favor. No le vaya a responder a su jefe. O tal vez cuando escuchamos, nunca le digas a tu esposa que su dieta no está funcionando. Amén. O los marcadores permanentes no son un buen sustituto
sustituto del lápiz labial. Amén. Y nunca intentes bautizar un gato. Y le voy a dar una que es en vivo porque yo no lo viví, pero mi tío sí lo vivió y ya está con el Señor. Pero mi tío en México, un día se le había perdido la goma para sus dientes y usó pegamento super glue o cola loca que le dicen, y se los puso, y cuando se los puso a parte de ese pegamento se le pegó en los labios y ya no podía hablar, hasta los dientes los tenía pegados y los labios y todo lo demás. Entonces la sabiduría humana natural se basa en nuestros propios prejuicios, nuestro propio intelecto humano, educación y comprensión. Al igual que cuando estamos viendo un partido en la televisión y el árbitro hace una llamada y sabemos que estaba mal. O cuando uno está en la casa y está gritándole porque estuvo mal. No, ¿cómo puedes hacer eso? Eso no era falta. Y le gritan, ¿sí están conmigo? Amén. No fue foul. Y todos gritamos. A veces son cosas humanas que suceden. Son humanos, tal como nosotros, haciendo decisiones. El intelecto del hombre puede salvar físicamente una vida, pero no puede salvar una alma. El intelecto del hombre puede alcanzar la luna y algunos de los planetas de nuestro sistema solar, pero no puede alcanzar el cielo. El intelecto del hombre puede ayudar a traer un hijo a este mundo, pero no puede salvarlo del pecado. Amén. Entonces hay sabiduría humana natural, pero también hay sabiduría sobrenatural en el mundo caído. Ese es punto número 2. Sabiduría sobrenatural en el mundo caído. Dios prohíbe este tipo: conocimiento del pecado, astrología, fraudes físicos. La sabiduría caída es de lo que la Biblia habla en Santiago 3:15, que nos dice esto: esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es el terrenal, puramente humana y diabólica. En otras palabras, hay corrupción moral. Hay sabiduría que no es de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, quiero saber cómo va a ser mi futuro, ¿por qué no va con el Señor? Mejor vamos y agarramos el teléfono y ring 1495, te decimos qué va a ser su futuro. O llamamos al teléfono que está en la pantalla de, ¿cómo se llama? Exactamente. Ese mero. Ese mero. O vamos a una casa que nos van a leer y nos van a leer las cartas o la mano. Y nos van a decir esto y nos van a decir lo otro. ¿Y por qué? Si nosotros conocemos a un Dios todopoderoso que nos puede dar la verdad y no tenemos que pagar nada, que podemos decir hoy día, Señor, necesito una respuesta, contéstame. Y tenemos la palabra de Dios que nos da la respuesta. La sabiduría caída se basa en lo que me hace sentir bien. Bueno, si me dicen que estoy bien, voy a seguir ese camino, pero tarde que temprano vamos a fracasar. Amén. Satanás es la fuente de esta sabiduría. Cuando estamos confrontando decisiones,
busquemos de dónde viene nuestra sabiduría. ¿De dónde viene? ¿De qué recurso estamos sacando nuestra sabiduría? ¿Estamos tomando a Dios en cuenta o estamos escuchando a Satanás? Diga conmigo. Número 3. Sabiduría intelectual verdadera. Dios nos ruega que busquemos este tipo de sabiduría. Viene a nosotros respetando a Dios en su palabra. Santiago 1:5 nos dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se le dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos sabiduría? ¿Cuántos queremos saber lo que Dios tiene para nuestra vida? Algunos, la mitad quiere sabiduría, los demás ya la tienen. Yo todavía no he tenido, ya algunos 2, dame doble. Porque a veces pedimos en otros lugares. Amén. Todos tenemos el deseo de ser sabios. Nos gusta entender cómo funcionan las cosas, poder responder preguntas, tomar decisiones y compartir lo que sabemos, ¿sí o no? La sabiduría terrenal apela a los sentidos y las emociones. En contraste, la sabiduría que proviene de Dios lo refleja uno. Lo que Dios nos da, la gente va a saber, wow, algo está sucediendo en sus vidas. Algo tienen que tal vez yo no lo tengo, pero ¿cómo lo puedo tener? ¿Cómo puedo recibir lo que ellos tienen? Amén. Mientras que la sabiduría terrenal dice que Dios tiene muchos caminos, la sabiduría divina nos dice en Hechos 4:12 que solo hay un camino hacia Dios, y eso se llama Jesucristo. Jesucristo. Dios desea dar sabiduría divina a sus hijos. Amén. Para ganar la sabiduría de Dios debemos de orar por ella. Acabamos de leer la palabra del Señor y la palabra del Señor nos dice, si quieren sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela. Pedírsela. O si no, andamos caminando, ¿qué? Sin sabiduría. Pero si queremos lo que el Señor quiere, lo mejor que lo que el Señor quiere para nuestras vidas, hay que pedírselo. No le tenga miedo, el Señor se lo quiere dar. Porque la palabra del Señor nos dice que hay que pedírselo. Para ganar la sabiduría del Señor debemos de orar por ella mientras estudiamos y vivimos la palabra de Dios. Amén. Es fácil encontrar nuestros corazones desviados de Dios hacia ideas y sistemas de creencias que suenan impresionantes y atractivos. Los creyentes deben permanecer diligentes y firmes en la búsqueda de Dios y mantener su sabiduría al frente en nuestras mentes. Que podamos escudriñar la palabra de Dios, pedir la sabiduría de Dios y saber el camino en que nos está encaminando. ¿Cuántos dicen amén? Número 4 de sus notas. Palabra de sabiduría, dones sobrenaturales, entrega de sabiduría repentina y milagrosa con lo cual podemos enfrentar una situación particular, responder una pregunta o usar un conocimiento. Una palabra de sabiduría es un acto sobrenatural directo del Espíritu Santo para otorgar sabiduría a un creyente específico en un momento específico para tratar una situación específica. Voy a decirle otra vez, una palabra de sabiduría es un acto sobrenatural directo del Espíritu Santo para otorgar sabiduría a un creyente específico
en un momento específico para tratar una situación específica. Una palabra de sabiduría no es aprendida por la mente natural. Y puede venir por visiones, puede venir por sueños, una revelación, una voz pequeña o un susurro del Señor, donde el Señor nos habla, y también una voz audible. Hoy día, tal vez el Señor nos ha hablado. Hoy día el Señor está hablando. Me usa como instrumento para traer mensaje al pueblo. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? A veces Dios nos da una palabra de sabiduría que va a desatar la situación, que va a hacer algo más claro de lo que nosotros no podíamos ver sin esa palabra. Que podamos ver ese plan que el Señor tiene ahora. Que podamos ver el camino y tomar la acción de lo que Él tiene para nuestras vidas. Y ver y tomar acción en lo actual de lo que Él verdaderamente quiere. Y nos va a liderar para hacer. Concluimos con esto. Una palabra profética en nuestra conclusión, sin sabiduría, deja al receptor de la palabra preguntándose qué hacer. Una palabra profética sin sabiduría deja al receptor de la palabra preguntándose qué voy a hacer. Si cuando el Señor da una palabra para nuestras vidas y está conectada con la palabra de Dios, nosotros sabemos qué vamos a hacer. Amén. Número 2, Jesús prometió dar una palabra de sabiduría cuando somos aprobados por hombres en circunstancias difíciles. Jesús prometió de dar una palabra de sabiduría cuando somos aprobados por hombres en circunstancias difíciles. Y número 3, sabiduría, una palabra profética, como dije al principio, va de mano a mano. Va de mano a mano. Termino con esto. La sabiduría de Dios va más allá del intelecto humano, los hechos humanos y la sabiduría humana. Es una sabiduría que está disponible para cada persona que se arrepiente. Aceptada a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios trabajará con cualquier persona como un recipiente, incluso cuando nosotros vemos las cosas difíciles. Cuando no vemos y se ve que hay fallas que hemos tenido en nuestro pasado. Hay que aprender a buscar la sabiduría de Dios. Hay que aprender a buscar el verdadero corazón de Dios. Hay que buscar el conocimiento de su palabra. Dios da una idea de la vida de la persona con una palabra profética. Y cuando Él tiene una palabra para su vida, su respuesta va a ser sí. Entonces, ¿dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Buscar el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Incline su rostro en este día. Vamos a orar, pedirle al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu palabra.
Gracias, Señor, por la palabra profética, Señor. Y gracias, Señor, que tú eres el que da la sabiduría. Señor, que podamos buscar y buscar esa sabiduría, Señor. Que podamos, Señor, ir a ti, Señor, y en ningún otro lado. Y buscar por medio de tu palabra, Señor. Que sabemos que en ti, Señor, está la respuesta. Que la palabra profética y el don de la sabiduría van mano a mano. Que si buscamos, Señor, todo vendrá por añadidura. Le damos gracias, Señor. Le damos gracias en este día, Señor. A ti, Señor, toda la honra y gloria. En tu nombre precioso. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en este día. Aleluya. Hermanos, vamos a recoger nuestra ofrenda en este día.